Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá: Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá a los de su izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. La pregunta es: ¿verdaderamente sentimos que Jesús, revelación de Dios Padre, es nuestra inspiración, es nuestra luz, es el modelo de vida que deseamos imitar? Desde que somos niños y en ese proceso de la evolución de la psicología de un niño adolescente y de adolescente adulto, nosotros vamos formando nuestro carácter, nuestra personalidad, a partir de la imitación de personas que las reconocemos como modelos para nuestra vida. Son pequeños héroes, ese papá, esa mamá, y luego nos abrimos a un mundo mucho más público, ya no solamente el de la familia, y decimos: para mí es un héroe, es un modelo de vida, ese jugador de fútbol, ese líder político, ese cantante de música rock, por colocar cualquier ejemplo. Vamos construyendo la vida a partir de identificaciones con personas que reconocemos para nosotros dignas de ser admiradas, dignas de ser imitadas. Pero ocurre algo muy especial cuando vamos creciendo. De pronto ese papá que era un gigante para nosotros, ya empezamos a descubrir que tiene limitaciones, que tiene errores. Y cuando ya somos adultos descubrimos que nuestros viejos queridos, padre y madre, por más que los hemos amado, también se han equivocado. Y de pronto no son modelos completamente válidos, completamente universales para nosotros imitar. Pero esto que decimos de papá y mamá, seres tan queridos y tan especiales, lo podrás decir de un líder político, lo podrás decir de un jugador de fútbol, lo podrás decir de un cantante, lo podrás decir de una actriz de televisión, lo podrás decir del jefe en tu empresa, del presidente del banco donde trabajas.
La verdad es que uno se emociona, uno se deslumbra cuando ve una persona y dice, wow, cómo es de exitosa económicamente, wow, cómo es de exitosa profesionalmente, wow, cómo es de popular, wow, cómo tiene de amistades, wow, cómo tiene gente, seguidor en redes sociales. Pero en la medida en que descubrimos al ser humano, nos damos cuenta de que a veces decepcionamos. Es entonces cuando nos hacemos una pregunta: ¿quién verdaderamente es líder? ¿Quién verdaderamente es modelo de vida? ¿Quién es universalmente una persona que por la forma de pensar, por la forma de hablar, por la forma de amar, por la forma de servir, por la forma de vivir, verdaderamente se constituya en un modelo y obre, actúe, inspire, gobierne, reine en mi corazón, reine en mis pensamientos, reine en mis palabras? Hoy hay una crisis de liderazgo en el mundo y ciertamente a veces nos deslumbra, no sé, un cantante, un futbolista, pero luego, pasado un par de años, decimos, ay, no era tal, no era el superhéroe, la supermujer o el superhombre que yo imaginaba. ¿Dónde encontrar esa persona que me inspire, que me apasione, que despierte fuego en mi corazón? Yo recuerdo que siendo niño oí una canción que decía, amar como Jesús amó, pensar como Jesús pensó, caminar como Jesús caminó, servir como Jesús sirvió, vivir como Jesús vivió. En el fondo, si no nos enamoramos del mensaje de Jesús, si no tratamos de entender los sentimientos de su corazón, si de alguna manera no nos apasionamos por la sabiduría que había en su ser, probablemente nunca será Él el Rey en nuestras vidas. Hoy lo único que lamento de no tener más juventud es no haberme enamorado, no haber conocido antes, no haberme apasionado más por el Evangelio, porque descubren la medida en que uno va escrutando, va estudiando, va orando la Sagrada Escritura y los Evangelios, que ellos tienen respuesta, que ellos tienen luz, ellos tienen claridad para todas las situaciones de la vida. Y yo digo, Dios mío, Jesús, con 33 años que viviste acá, cómo hubo una sabiduría profunda en tu vida, cómo eres capaz de iluminar el camino, el caminar en la vida de todo hombre, de toda mujer, como haces, Jesús. Pero nos tenemos que enamorar, y si no nos enamoramos, no vamos a ser capaces de que Él sea líder, modelo de vida, ejemplo de luz, testimonio, rey en nuestros pensamientos y rey en nuestro corazón, en nuestros sentimientos. Hoy la gente vivimos mediocremente, hoy vivimos con tibieza, porque decimos, no encuentro quien me apasione, no encuentro quien me emocione, no encuentro quien me excite. Y vivo con ligereza, vivo con liviandad, pero solo cuando descubres a Jesús y uno sabe que cambió la historia humana, uno es capaz de entender que en Él hay otra historia, otra narrativa, otra manera de mirar la vida. Quisiera, queridos amigos, presentarles unas palabras centrales que hacen que Jesús sea diferente de cualquier otro ser humano que ha pisado esta tierra y que hace que Jesucristo haya transformado la historia humana. De hecho, la historia es datada antes de Cristo y después de Cristo. Quisiera presentar estas palabras y que cada uno, dejándose llevar por el Espíritu Santo, sienta la novedad, la revolución, la fuerza, el mensaje que hay en este hombre que vivió vida de familia, vida oculta por 30 años y que con solo 3 años de predicación pública, de milagros, de andar itinerante como nómada de un pueblo a otro en Judea y en Galilea, cambió la historia humana. Comencemos. Cristo es Rey desde la cruz. No es un Rey desde un trono de oro, no es Rey desde un palacete, no es Rey desde unos ejércitos numerosos, no es Rey desde una situación económica boyante. Su forma de reinado, su forma de vivir, su forma de cuestionar la vida humana nos interpela a nosotros
y encontramos este crucificado que es el Cristo Rey pobre que enriqueció a muchos. No manejó dinero. De hecho, la bolsa con el dinero la tenía Judas y sabemos cómo terminó. Pero siendo tan libre frente a los bienes materiales, en su mensaje había una riqueza que nos ayudó a construir para nuestra vida una forma sana de relación con el dinero y los bienes materiales, no la forma enfermiza, la forma codiciosa, la forma envidiosa, la forma de apropiación que tenemos hoy los seres humanos con las cosas. ¿No te das cuenta que nuestro sistema socioeconómico y político, capitalismo, no entiende la vida sino en función del dinero? Hoy pregúntale a millones de personas y piensan que sin dinero no se puede vivir. Jesús, libre en sus relaciones frente a los bienes materiales, es el pobre que nos enseñó, nos enriqueció de otra manera. ¿Cuánta autoridad moral hay en Él para hablar frente a que hay dos señores en el mundo? El Señor Dios de la tierra, el dinero, y el Señor Dios del cielo, el Padre que lo ha enviado a esta vida. Nosotros descubramos esa verdad profunda y digámosle a Él: Señor, dame salud, dame no manejar relaciones enfermas frente a los bienes materiales que me ponen a pelear con mi cónyuge, con mis hermanos, por una herencia familiar. No vale la pena. En una segunda clave encontramos que Cristo Rey es el obediente que nos hizo libres. Cuando hoy se habla de la autonomía, nadie me diga nada, yo soy igual a cualquiera, por encima de todo mi independencia, mi libertad. Y sin embargo el ser humano hoy es tan esclavo de tantas adicciones, de su egoísmo, de su desamor, de su comodidad, es tan esclavo de sí mismo el ser humano. Jesús nos enseñó que solo por la obediencia a las palabras sabias del Padre Dios se encuentra un camino de libertad interior. Es paradójico, es contradictorio. Solo Cristo, que dijo: he venido a hacer la voluntad de mi Padre y yo somos uno, mi alimento es obedecer la voluntad de mi Padre. En esa obediencia al Padre Dios, Jesús encontró un camino profundo de libertad interior. La vida me ha enseñado que quien no obedece en libertad las leyes de Dios, termina obedeciendo y esclavizado de las leyes de los hombres. Hoy hablamos mucho de libertad, la cacareamos, pero somos esclavos del consumismo, una ley económica, somos esclavos de la apariencia ante los demás, una ley cultural y social, somos esclavos de las empresas por los contratos laborales, somos esclavos a veces de afectos humanos por apegos a otras personas. ¿De qué libertad hablas tú? Oye, te pregunto, ¿de qué libertad hablas tú? Si está lleno de esclavitudes. ¿Eres libre por qué? Porque llegas a tu casa a las 4 de la mañana. Eso no es libertad. Eso es simplemente irresponsabilidad de no cuidar tu cuerpo. Pero está lleno de esclavitudes. Y el único que te hace libre, la ley perfecta y santa de Dios, y de esa no quieres saber, a esa no quieres estar sometido. En una tercera clave encontramos preciosamente que Cristo Rey es el casto. Padre, por Dios, usted es que no conoció el mayo francés del 68, no conoció la primavera de Praga, no conoció la revolución hippie. Peace and love, paz y amor. ¿Usted de qué está hablando? Estamos emancipados, hoy hablamos de amor libre, que vive el amor libre, que nadie nos ponga moralismos. Sí, es el grito del hombre secular. Y hoy, curiosamente, cuando más hablamos de amor libre, somos más esclavos de nuestras pasiones egoístas, de nuestras pulsiones sexuales. Cristo célibe, Cristo virgen, nos enseñó el camino del verdadero amor, sin apegos enfermizos a nadie, absolutamente libre en sus relaciones afectivas frente a la mujer, frente a sus amigos, los apóstoles. Cristo casto,
Cristo virgen nos enseñó el camino del verdadero amor. Rechazado por su pueblo y acogido por otros pueblos. Lo miraban no solamente como un gran maestro, un gran rabino, decían, es un gran profeta que ha surgido entre nosotros. Y el profeta, 1, anuncia el amor de Dios. 2, denuncia el pecado y las cegueras de los hombres. Y 3, renuncia a vivir el espíritu del mundo. Ese es el profeta, anuncia, denuncia y renuncia. Y él, la gente lo seguía con interés, pero los suyos no pudieron con su testimonio. Les parecía un bodrio. Fariseos, saduceos, escribas, el Sanedrín judío, el sumo sacerdote, urdían, maquinaban astutamente planes para asesinarlo. Lo rechazaron. Qué irónico, es una mujer samaritana, extranjera. Qué irónico, es un centurión romano, extranjero. Los que lo acogen, los que le dicen, eres un profeta, Señor, puedes sanar a mi criado, le dirá el centurión romano. Jesús afirmará, y estos extranjeros, ¿cómo tienen más fe y confían más en mí que mi mismo pueblo, mis coterráneos, los israelitas, los judíos? Fue el profeta, despreciado por su pueblo, pero admirado, valorado, respetado, acogido y querido por otras personas de distintos pueblos. En una séptima clave encontramos que Cristo Rey es el misericordioso, que no recibió misericordia de los suyos. Señor, dame ser liberado de mis esclavitudes. Señor, sáname de mis cegueras, ilumina mis oscuridades y permíteme descubrir que más allá del jugador de fútbol, del artista, del líder político, del presidente de la empresa, de cualquier persona que tú admires, solo en Cristo, solo en su vida encontramos una verdad, una iluminación, una sabiduría, una libertad interior que acaso en nadie más en este mundo podremos encontrar. Que viva en nuestros corazones. Amén. Hacia dónde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó, me miró a los ojos y me dijo, sígueme, hoy te haré pescador de tu nombre yo la redesecharé en este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Yo dejé mi barca y sin pensarlo te seguí a esta aventura desconocida para mí. No
la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Como haces, Jesús, pero nos tenemos que enamorar, y si no nos enamoramos no vamos a ser capaces de que Él sea líder, modelo de vida, ejemplo de luz, testimonio, rey en nuestros pensamientos y rey en nuestro corazón, en nuestros sentimientos. Hoy la gente vivimos mediocremente, hoy vivimos con tibieza, porque decimos, no encuentro quien me apasione, no encuentro quien me emocione, no encuentro quien me excite. Y vivo con ligereza, vivo con liviandad, pero solo cuando descubres a Jesús y uno sabe que cambió la historia humana, uno es capaz de entender que en Él hay otra historia, otra narrativa, otra manera de mirar la vida. Quisiera, queridos amigos, presentarles unas palabras centrales que hacen que Jesús sea diferente de cualquier otro ser humano que ha pisado esta tierra y que hace que Jesucristo haya transformado la historia humana. De hecho, la historia es datada antes de Cristo y después de Cristo. Quisiera presentar estas palabras y que cada uno, dejándose llevar por el Espíritu Santo, sienta la novedad, la revolución, la fuerza, el mensaje que hay en este hombre que vivió vida de familia, vida oculta por 30 años y que con solo 3 años de predicación pública, de milagros, de andar itinerante como nómada de un pueblo a otro en Judea y en Galilea, cambió la historia humana. Comencemos. Cristo es Rey desde la cruz. No es un Rey desde un trono de oro, no es Rey desde un palacete, no es Rey desde unos ejércitos numerosos, no es Rey desde una situación económica boyante. Su forma de reinado, su forma de vivir, su forma de cuestionar la vida humana nos interpela a nosotros y encontramos este crucificado que es el Cristo Rey pobre que enriqueció a muchos. No manejó dinero. De hecho, la bolsa con el dinero la tenía Judas y sabemos cómo terminó. Pero siendo tan libre frente a los bienes materiales, en su mensaje había una riqueza que nos ayudó a construir para nuestra vida una forma sana de relación con el dinero y los bienes materiales, no la forma enfermiza, la forma codiciosa, la forma envidiosa, la forma de apropiación que tenemos hoy los seres humanos con las cosas. ¿No te das cuenta que nuestro sistema socioeconómico y político, capitalismo, no entiende la vida sino en función del dinero? Hoy pregúntale a millones de personas y piensan que sin dinero no se puede vivir. Jesús, libre en sus relaciones frente a los bienes materiales, es el pobre que nos enseñó, nos enriqueció de otra manera. ¿Cuánta autoridad moral hay en Él para hablar frente a que hay 2 señores en el mundo? El Señor Dios de la tierra, el dinero, y el Señor Dios del cielo, el Padre que lo ha enviado a esta vida. Nosotros descubramos esa verdad profunda y digámosle a Él: Señor, dame salud, dame no manejar relaciones enfermas frente a los bienes materiales que me ponen a pelear con mi cónyuge, con mis hermanos, por una herencia familiar. No vale la pena. En una segunda clave encontramos que Cristo Rey es el obediente que nos hizo libres. Cuando hoy se habla de la autonomía, nadie me diga nada, yo soy igual a cualquiera, por encima de todo mi independencia, mi libertad. Y sin embargo el ser humano hoy es tan esclavo de tantas adicciones, de su egoísmo, de su desamor, de su comodidad. Es tan esclavo de sí mismo el ser humano. Jesús nos enseñó que solo por la obediencia
a las palabras sabias del Padre Dios se encuentra un camino de libertad interior. Es paradójico, es contradictorio. Solo Cristo, que dijo: he venido a hacer la voluntad de mi Padre y yo somos uno, mi alimento es obedecer la voluntad de mi Padre. En esa obediencia al Padre Dios, Jesús encontró un camino profundo de libertad interior. La verdad es que uno se emociona, uno se deslumbra cuando ve a una persona y dice: wow, cómo es de exitosa económicamente, wow, cómo es de exitosa profesionalmente, wow, cómo es de popular, wow, cómo tiene de amistades, wow, cómo tiene gente, seguidor en redes sociales. Pero en la medida en que descubrimos al ser humano, nos damos cuenta de que a veces decepcionamos. Es entonces cuando nos hacemos una pregunta: ¿quién verdaderamente es líder? ¿Quién verdaderamente es modelo de vida? ¿Quién es universalmente una persona que por la forma de pensar, por la forma de hablar, por la forma de amar, por la forma de servir, por la forma de vivir, verdaderamente se constituya en un modelo y obre, actúe, inspire, gobierne, reine en mi corazón, reine en mis pensamientos, reine en mis palabras? Hoy hay una crisis de liderazgo en el mundo y ciertamente a veces nos deslumbra, no sé, un cantante o un futbolista, pero luego, pasado un par de años, decimos: ay, no era tal, no era el superhéroe, la supermujer o el superhombre que yo imaginaba. ¿Dónde encontrar esa persona que me inspire, que me apasione, que despierte fuego en mi corazón? Yo recuerdo que siendo niño oí una canción que decía: amar como Jesús amó, pensar como Jesús pensó, caminar como Jesús caminó, servir como Jesús sirvió, vivir como Jesús vivió. En el fondo, si no nos enamoramos del mensaje de Jesús, si no tratamos de entender los sentimientos de su corazón, si de alguna manera no nos apasionamos por la sabiduría que había en su ser, probablemente nunca será Él el Rey en nuestras vidas. Hoy lo único que lamento de no tener más juventud es no haberme enamorado, no haber conocido antes, no haberme apasionado más por el Evangelio, porque descubre en la medida en que uno va escrutando, va estudiando, va orando la Sagrada Escritura y los Evangelios, que ellos tienen respuesta, que ellos tienen luz, ellos tienen claridad para todas las situaciones de la vida. Y yo digo: Dios mío, Jesús, con 33 años que viviste acá, ¿cómo hubo una sabiduría profunda en tu vida? ¿Cómo eres capaz de iluminar el camino, el caminar en la vida de todo hombre, de toda mujer? Desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos. Y Él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. La pregunta es: ¿verdaderamente sentimos que Jesús, revelación de Dios Padre, es nuestra inspiración, es nuestra luz, es el modelo de vida que deseamos imitar? Desde que somos niños y en ese proceso de la evolución de la psicología de un niño adolescente y de adolescente adulto, nosotros vamos formando nuestro carácter, nuestra personalidad a partir de la imitación de personas que las reconocemos como modelos para nuestra vida. Son pequeños héroes, ese papá, esa mamá, y luego nos abrimos a un mundo mucho más público, ya no solamente el de la familia, y decimos: para mí es un héroe, es un modelo de vida, ese jugador de fútbol, ese líder político, ese cantante de música rock, por colocar cualquier ejemplo. Vamos construyendo la vida a partir de identificaciones con personas que reconocemos para nosotros dignas de ser admiradas, dignas de ser imitadas.
Pero ocurre algo muy especial cuando vamos creciendo. De pronto ese papá que era un gigante para nosotros, y empezamos a descubrir que tiene limitaciones, que tiene errores. Y cuando ya somos adultos descubrimos que nuestros viejos queridos, padre y madre, por más que los hemos amado, también se han equivocado. Y de pronto no son modelos completamente válidos, completamente universales para nosotros imitar. Pero esto que decimos de papá y mamá, seres tan queridos y tan especiales, lo podrás decir de un líder político, lo podrás decir de un jugador de fútbol, lo podrás decir de un cantante, lo podrás decir de una actriz de televisión, lo podrás decir del jefe en tu empresa, del presidente del banco donde trabajas. Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante Él todas las naciones, y Él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber. Era forastero y me hospedaron. Estuve desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. Encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá: Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá a los de su izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber. Era forastero y no me hospedaron. Estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o